Volvemos, estamos en la tertulia de este miércoles 8 de abril del año 2020. Una tertulia domiciliaria, una vez más, con Karina Novarese y Juan Pedro Mir acá en Montevideo, María Lorente en Buenos Aires y Joaquín Tull en Londres. Estamos volcados a las vivencias, las experiencias, cómo viven el confinamiento cada uno de nuestros invitados. Creo que ya ha sido bastante jugosa la charla, pero podemos avanzar un poco más. Primero con cosas que les hayan quedado por intercambiar entre ustedes y después a ver si aterrizamos un poco en los casos de Argentina y del Reino Unido. Karina, ¿qué decías? ¿Qué decías en la pausa? No, yo noté, bueno, también mi dinámica familiar por fuera de mi núcleo central también ha sido bastante complicada porque tengo mis padres que viven en Piriápolis, que papá está con temas ahí de inmunidad, entonces decidimos que obviamente se cortaban todas las visitas. Mi hermana, que una de mis hermanas vive acá y tengo otra hermana viviendo en Roma, en el medio de todo este desastre, con lo cual todas las tardes, a las 2 de la tarde de acá y a las 6 de allá, nos comunicamos y escuchamos el parte medio horroroso que se da todas las tardes, ahora está mejorando un poco. Entonces, la verdad que increíblemente estoy más en contacto ahora con mis hermanas y que lo que normalmente estoy en las corridas de todos los días. Obviamente es una situación que no es normal, es artificial, pero bueno, yo he retomado una cantidad de contactos en este aislamiento que los valoro. Y bueno, entre otras cosas, quería dejarles planteado, no sé si les pasa lo mismo, yo trabajo bastante con redes sociales, trabajo y a veces también ocio, y noté que bajó un poquito, sobre todo en una red bastante agresiva como es Twitter, que bajó un poquito la agresividad que estaba viendo, sobre todo desde enero, febrero, con el cambio de gobierno, se había generado una agresividad brutal. Yo estoy notando un poco menos, seguramente Interesante. Bueno, después levante nuevamente. Estuve tratando de buscar a ver si ya había algún estudio, pero no, solamente tendencias. Pero tiene que ver un poco con eso de ese sentido de comunidad que a veces perdemos, que ahora lo tuvimos que recuperar. Y después, si querés, te cuento, porque temprano hoy yo tuiteé que íbamos a estar en la tertulia, y si la gente tenía anécdotas de la convivencia, que me las mandaran. Y me mandaron algunas que están muy buenas, que tienen que ver con eso de la comunidad, cómo ha cambiado el sentido de comunidad. Pero Joaquín, sí, te lo enseguida cuento. vamos a eso. Joaquín. No, sobre lo que decía Karina de la agresividad en Twitter, yo creo que la agresividad cambió, o por lo menos yo lo noto quizás entre la gente que yo sigo en Twitter, y se basa más en qué tan creíble o no son los datos que se publican. Hay mucho tweet de mucha gente que no sé si se cree o se vuelve experto en graficar puntos y tirar una línea en el medio y decir, bueno, miren cómo estamos aplanando la curva, y ahí se empieza una cadena de comentarios y de agresiones es más sobre procedimiento, es más sobre eso no se puede hacer, eso sí, este es un modelo tal, es un modelo cual. Va un poco por ahí y hay gente que se pone muy sensible con ese tema. Bueno, continuamos. María, dale. Una cosa que es interesante de lo que dice Karina, y acá en Argentina se ve muchísimo. Alberto Fernández ganó las elecciones el año pasado en octubre con 48% de los votos, y ayer justo leía que ahora tiene un índice de aprobación de 68%. Y esto es, o sea, todos sabemos que el año pasado Argentina estaba caracterizada, bueno, los años anteriores, estaba caracterizada por la famosa grieta, que sobre todo dividía a los que apoyaban a Cristina Kirchner contra los que apoyaban a Mauricio Macri. Y ahora lo que vemos es que se alineó que hay un grupo de población que se alineó detrás de Alberto Fernández por el coronavirus, o sea, por las medidas que tomó de aislamiento obligatorio por el coronavirus. Sí, ahí tenemos todo un tema de discusión, el desempeño de los líderes, ¿no? De los presidentes, de las figuras de los gobiernos que están a cargo del manejo de las emergencias. Hay situaciones de todo tipo en el planeta, ¿no? Sí, además lo que se ve que es muy poca gente, son muy pocos los que cuestionan las medidas de Fernández. Que a contrario de otros líderes como Donald Trump o Boris Johnson o Jair Bolsonaro, el líder argentino decidió inmediatamente tomar el aislamiento obligatorio. Sí.
Bueno, pero eso ha sido discutible justamente, muy polémico, ¿no? Acá Porque... no, eso es lo que yo decía, que No, acá pero voy a que no hubo forma de mantenerlo estricto. Lo que se los hizo a últimos, continuación y de inmediato fue establecer una larguísima lista de excepciones, ¿no? exacto, que es lo que pasó ayer. O sea, una larga lista de excepciones. Lo que se vio en los últimos días, sobre todo la semana pasada, que estas medidas de aislamiento se habían relajado bastante, sobre todo acá en Buenos Aires. Pero en realidad lo que dijo ayer Fernández es que el aislamiento, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, donde está el 70% de los casos de contagiados, iba a seguir siendo inflexible y estricto. O sea, eso lo hizo ayer después de una reunión con gobernadores. Sí, Juan Pedro. No, yo un pequeño comentario, no alarmista, pero creo que un poco leyendo lo que pasa en el mundo y, y sobre todo a partir de lo que pasó en Europa, son dos cosas, que ha variado en cada sociedad de acuerdo a las medidas que tomaron los gobiernos y el peso de los líderes y los estados es fundamental. Y lo segundo, que lo peor no llegó. O sea, nosotros en Exacto. Uruguay, en América Latina estamos en la antesala, estamos en el zaguán del problema. Entonces, yo creo que hoy por hoy la acción de los gobiernos y nosotros como personas, Emiliano y colegas, en qué medida somos más calmos, somos más racionales, cultivamos los afectos. Hoy decía Karina el tema de la preocupación por los familiares, por los viejos. Yo creo que esto no empezó, y pensar que la ansiedad de que esto ya por salir nos espera, ojalá me equivoque, pero viendo un poco la experiencia nosotros no somos orientales del Oriente, somos italianos y españoles en América Latina. Entonces, tomando la experiencia de esos países, colegas que viven ahí, amigos que viven ahí, dicen, miren muchachos, mirá Juan Pedro, que esto no, ustedes todavía no dimensionan cómo esto va a estallar y cómo, decía Richard Reed, qué va a pasar cuando el COVID pase de General Flores al norte. Entonces, creo que tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener mucha solidaridad, un Estado fuerte, un Estado que ponga dinero en el bolsillo de nuestros compatriotas, que desarme determinadas posturas, en principio demasiado quizás restrictivas desde el punto de vista económico. Ahí el economista podrá retrucarme con mucha más solvencia, pero que esto va para largo y nos espera un invierno muy pesado. Sí, porque recién entramos Invierno en el caso en la segunda nuestro. fase. Estamos Verano. entrando en el peor periodo, Claro, básicamente, estamos ¿no? En el en que lo que salió llama la segunda ola, claro. en el que Joaquín, salió a el ver, hemisferio norte. te estaban dejando la pelota ahí servida. No, es discutible eso, lo de poner el dinero en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Quizás lo analizábamos aquí, el hecho de que hay países como Hong Kong, por ejemplo, que lo hicieron transferencias directas del gobierno hacia la gente, a las cuentas bancarias de la gente. En Estados Unidos, Donald Trump quiere ser el que firme el cheque con su nombre, digamos, que el cheque que reciban los ciudadanos tenga su nombre ahí, es un poco un argumento de campaña también, pero hay mucha cosa de que, bueno, ¿qué ocurriría? Quizás todos lo pueden responder ustedes. Si de repente a ustedes les llega un cheque en el correo por, yo qué sé, 5.000 pesos, ¿qué hacemos con esos 5.000 pesos? Uno los guarda, los consume como quien consume durante un mundial y se compra un plasma más grande para poder jugar al Play, o lo utiliza para Mover la pagar economía. un complemento exacto del sueldo. ¿Cuánto de ese dinero que nos llegaría de arriba, digamos, como se utilizaría para mover la economía específicamente? ¿Cuál es la propensión de consumir del uruguayo hoy en día? Bueno, está claro que hay sectores de la sociedad que gastarían de inmediato ese dinero, ¿no? Correcto. Bueno, Sí, igual, sí. Bueno, claro, pero además depende el mucho Estado, en el caso de cuando hablamos de los estados, el Estado argentino, por ejemplo, ¿qué dinero puede tener para dar dinero a cada trabajador? O sea, la única manera sería endeudarse aún más. Entonces, eso es completamente inviable. O sea, yo creo que no lo veo por ahí. Yo creo que en Uruguay también es muy diferente la posición de acuerdo a si tenés trabajo estable o no, que era lo que decía María. En Uruguay ya quedó claro que hay
un alto nivel de informalidad y de trabajadores independientes que están teniendo problemas muy graves. Creo que eso lo vamos a ir viendo cada vez más y las cadenas de pago se van a empezar a cortar. A ver, ayer o anteayer salieron ya los datos de cómo bajó el consumo de nafta. Uno dirá, no importa, importa muchísimo. Yo, por ejemplo, no gasté nafta en todo el mes y normalmente gasto porque voy a trabajar todos los días o voy a hacer mandados o lo que sea. Eso después deriva en que una estación de servicio manda gente a seguro de paro y doy solo un ejemplo mínimo de esta cadena de pagos. Para mí la pregunta de Joaquín es súper interesante porque si existiera ese cheque va a depender mucho de tu situación de base. Una persona que está sin sueldo y muy comprometida seguramente lo va a gastar o uno piensa que lo gastaría en productos básicos, ¿no? Comida, limpieza y poco más. Una persona que no lo necesita porque sigue teniendo un sueldo, yo creo que no debería recibirlo, porque es obvio que no lo va a estar gastando. Nuestro consumo, yo he estado mirando bastante de cerca las tendencias de consumo que se pueden ver en el mundo por Google y por algunas otras herramientas, y uno ve que se están tirando o mucho al consumo básico o a todo lo que sea como no quiero decirle entretenimiento, pero bueno, clases de gimnasia, todo lo que uno paga para sentirse un poco mejor dentro del aislamiento. Pero eso lo puede hacer cierto grupo o cierto sector de la sociedad. Otro sector se está preocupando por cómo va a pagar las cuentas del día o simplemente cómo va a pagar lo que se va a comer en el día. Nosotros, eso es lo que va a ser crisis en los próximos meses. Y le pido a Juan Pedro que nos explique un poco, Sí. pero Sí, también sí. en los colegios está pasando eso. Ujú. A ver, digo los colegios porque son los que dependen de una cuota. Ya Exactamente. muchos colegios se están enfrentando a la realidad de que hay muchísimas familias que llaman y dicen yo no puedo pagar o no puedo pagar eso. Ujú. ¿Y qué se va a hacer? Porque el 80% en general de los recursos humanos de un colegio o de cualquier empresa son de recursos humanos. Se va a mandar a seguro de paro a los maestros. Y, Bueno, a ver, hay está una viendo, cantidad de esas medidas se preguntas. están tomando En efectivamente. Argentina incluso hay grupos de padres que no quieren pagar porque dicen que no quieren pagar por clases virtuales. Bueno, No ahí están de está, acuerdo. esa es la otra discusión, ¿no? Claro, no ¿Cuánto están vale de la acuerdo. cuota de un colegio en estas circunstancias, no? Exactamente. Exacto. Entonces, ¿Vale lo mismo que si el alumno va al instituto? Bueno, ahí está otra línea de argumentación. Juan Pedro, este tema es gigante, no Es te voy a gigante. pedir que lo expongas, ya tuvimos alguna entrevista estos días acá en el programa, pero ¿qué dirías ya que te están preguntando de la mesa? Sobre el tema, dos cosas. Cuando me refiero a poner dinero, me refería a poner dinero en los sectores que hoy en Uruguay se calculan en 400.000 uruguayos que van a estar en el riesgo alimentario, ¿no? Uh-huh. O sea, hay 400.000 uruguayos y sobre todo madres jóvenes de los hogares en el cinturón metropolitano y en el interior del país que están en riesgo alimentario. A eso me refiero y no a los sectores. A eso me refiero a que Sí, de acuerdo. Sobre el tema de las instituciones privadas, acá van a subsistir las instituciones privadas, como todo en la vida, que sean capaces de entender la realidad de las familias y que sean capaces de negociar y de adecuarse, ¿no? Yo de eso estoy absolutamente convencido. Una institución educativa tiene el 90% aproximadamente, depende de la salud financiera, entre el 90 y el 80% de gasto en sueldo. Las instituciones educativas privadas, por ejemplo, son de alto riesgo financiero. Difícilmente los bancos les presten a las instituciones privadas educativas porque el margen de ganancia siempre es de subsistencia, aunque parezcan mentira, con edificios muy opulentos, son muy mínimos. Pero esto a los trabajadores, en mi caso, que soy un trabajador de la institución, no soy directivo ni nada, nos interpela profundamente porque es verdad. La educación es educación y cuidado. Y cuando el cuidado corre por la familia, cambia el contrato. ¿Me explico? Porque claro. hoy la educación no solamente es educar en plataforma. Y yo creo que esto las instituciones lo tienen que procesar, lo están procesando, las familias tienen que entender el proceso y creo que va a haber un reacomodo general lógico, exceptuando un grupo de grandes instituciones intocables que por el tipo de sectores sociales a los que abordan quedan por fuera, pero ahora corregime si me equivoco, pero me parece que dar clase en estas condiciones a través de distintas plataformas es muchísimo más difícil. Yo en mi familia tengo muchos maestros y profesores y todos me dicen que es muchísimo más complicado. Sí, claro.
la preparación, la corrección. Y por otro lado, lo que decía Karina al principio está muy bien. Está muy bien enseñar a los adolescentes, a los niños, a ser cada vez más autónomos. A cambiar quizás la estructura de una clase. Pero es verdad que la función del profesor, del maestro, es fundamental y además que es muchísimo más trabajoso. Claro. Para cerrar este bloque, sí, lo que quedaba de Juan Pedro y después un apunte que tiene Joaquín también. Juan Pedro No, primero. sencillo. El tema es que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, no solo son enseñanza, ¿no? Entonces hoy, cada día más, las instituciones ofrecen otras cosas, otros espacios deportivos, sociales, que es la clave de ese espacio escolar que no es solamente la clase y la transmisión de conocimiento. Entonces eso es lo que hoy se ve resentido y que nos obliga a reposicionarnos. Sobre esto, Joaquín, ¿te faltaba algo? No, era un comentario nomás, pero ya... Dale, porque así vamos después a preguntarte algo, después de la pausa, algo sobre lo que está pasando en Londres y en el Reino Unido. Bien. Me parece fantástico lo que decía, estoy de acuerdo un poco con lo que decía María en términos de hay que aprender a otro tipo de educación quizás, pero por otro lado, digamos, el trabajo quizás de muchos profesores quizás es muy escalable, digamos, año a año, y esto genera que tenés que hacer todo tipo diferente de preparación, encarar el problema desde una perspectiva totalmente distinta, de la corrección y la preparación de clases y todo, por lo cual acá lo que han visto es que las únicas clases que se mantienen son las clases para los trabajadores de sectores que son esenciales, como por ejemplo personas de la salud. Entonces las personas que tienen hijos, médicos o enfermeros que tienen hijos, los pueden seguir mandando a la escuela. Entonces tiene que haber un profesor extra todavía que tiene que ir a la escuela a darle clases a los niños. Entonces ahí se genera un desfasaje. Bueno, habrá que ver acá también cómo se adapta a eso. Vieron que ya dijeron en Uruguay que va a empezar seguramente a haber alguna clase presencial, por lo menos tal vez en el interior. No se han dado muchos detalles, pero se podría empezar a abrir eventualmente. Ya volvemos, ya seguimos.